Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Sanamente. Hoy tenemos muchos temas apasionantes. Vamos a hablar sobre cómo podría tal vez la inteligencia artificial ayudarnos a ser más humanos. ¿Se imagina de qué manera podría ocurrir eso? Bueno, la neurocientífica Vivian Ming nos va a explicar algo de eso. También vamos a hablar sobre el último termómetro de salud mental que acaba de salir y que entrega algunas buenas noticias y otras preocupantes. Como ya sabemos, estamos en un momento difícil para los asuntos de salud mental. Vamos a hablar de los traumas, vamos a hablar de cómo evitar situaciones de violencia dentro del trabajo, que es un lugar donde dedicamos tanto tiempo. De esto y tanto más, herramientas, conversaciones profundas aquí en este capítulo que comienza de Sanamente. Es importante saber cómo estamos en términos generales en materia de salud mental y es por eso que existe un termómetro de salud mental que lo elabora la Asociación Chilena de Seguridad de la Universidad Católica de Chile. Esto nos entrega distintos datos importantes sobre cómo estamos, en qué hemos mejorado y a qué deberíamos estar poniendo atención. ¿Qué nos aqueja? ¿Qué nos estresa? ¿Cómo vemos a la sociedad? Preguntas que comenzaron a dar vueltas en nuestras cabezas con la pandemia. El encierro y la soledad fueron síntomas palpables. De hecho, en plena crisis sanitaria, 1 de cada 3 chilenos aseguraba presentar sospechas o problemas de salud mental. Hoy esas cifras y percepción van cambiando de a poco. Soy muy de salir, de como hacer trekking con mis amigos, andar en bicicleta, hacer muchas cosas y nos estuvo muy encerrados, como muy sin esa parte social que necesitamos a veces, que igual es muy importante. Y ahora me siento, claro que sí, es muy positivo que en realidad estemos mejor, porque entramos a la universidad, tenemos práctica, es otro movimiento, puedes verte con tus amigos, pero muy contenta ahora porque volví como al mundo universitario igual, y estamos full pruebas y como en eso, pero es distinto a estar encerrados, así que bacán. Una apertura que no solo se dio a las restricciones sanitarias, también emocional. La 5ª versión del termómetro de salud mental, realizado en mayo de este año, lo evidenció. Allí, 1 de cada 5 chilenos aseguró tener sospechas o indicios de algún problema relacionado a su salud mental. Es un dato relevante en la medida en que vemos que ha ido disminuyendo desde el 2020, es una luz de esperanza y en ese sentido también nos dice respecto a cómo como seres humanos empezamos a enfrentarnos, ¿no es cierto?, a estas situaciones de incertidumbre. En este sentido existe una mayor conciencia del cuidado y monitoreo de nuestra salud. Si en agosto del 2021 solo un 16% dijo haber acudido al menos una vez a un profesional del área, en mayo de este año esa cifra subió más del doble, llegando a un 34%. La gente busca hoy por hoy soluciones porque se dio cuenta que estando encerrado le afectó. Y obviamente acuden a profesionales, acuden a personas con recomendaciones que naturalmente les va a servir. Se atreve mucho más a decir como no estoy bien. ¿Y cómo estás? No estaba muy bien, voy a estar mejor, voy a tirar para arriba, pero no estoy muy bien ahora y voy a estar mejor, pero quizás sí necesito hablarlo con alguien. La pandemia vino a revelar un malestar más profundo. Antes los mayores factores de estrés eran la pérdida de empleo, contagiarse de COVID. Ahora las mayores preocupaciones se encuentran en la incertidumbre sociopolítica en medio del debate por una nueva constitución y los altos niveles de delincuencia. Nuestras preocupaciones cambian, pero nuestros sentimientos frente a la incertidumbre no. Y esas incertidumbres son las que generan factores de riesgo para la salud, para todas, no solamente para la salud mental. Entonces, yo creo que esto nos pone en alerta que efectivamente hay cosas que se están normalizando, que se están volviendo a recuperar, pero que es un tema muy importante para el país. La gente está muy alterada a la hora de ir en un metro, trasladarse, los horarios de trabajo y también en tema de inseguridad. Entonces todo eso creo que está dañando la salud mental. Igual quedó como esa llaguita de ansiedad, de que de alguna u otra forma como que el mundo o la vida externa se contorsionó un poquito. Así que claro, igual le ha sido un poco más complicado el hecho de exponerse, sobre todo sola.
Si bien cuadros preocupantes como la depresión han disminuido respecto a agosto del 2021, otros síntomas empeoraron. Uno de ellos fue la ansiedad, la que pasó de un 25 a un 27% en comparación a 2021. Las mujeres son quienes más la padecen, al igual que la sensación de soledad. Por eso, saber la temperatura de nuestra salud mental se vuelve fundamental para poder apoyar a los grupos que más lo necesitan y plantear políticas públicas basadas en la realidad actual. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Hemos visto sus impactos en distintas industrias, en la minería, en la agricultura. Sabemos cómo se está implementando en nuestros mismos teléfonos celulares. Pero ¿de qué manera esta tecnología podría ayudar a los problemas humanos, como la adaptación, como el dolor, como la socialización? Esta es una de las preocupaciones que ha consumido la vida laboral de Vivian Ming, doctorada en psicología, neurocientífica teórica y experta en inteligencia artificial, que ha utilizado inteligencia artificial tanto para ayudar a su hijo con diabetes como para encontrar soluciones para personas con bipolaridad. Y la gran reflexión que hace es que el mundo no puede pensar que la tecnología va a poder solucionar todos los problemas de las personas, pero sí puede ser usada para construir un mejor planeta. Tomamos contacto con ella. Vivian. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sanamente. Por supuesto. I would like to start asking you, me gustaría comenzar preguntándote lo siguiente. Usualmente pensamos que la inteligencia artificial es algo muy distinto a la naturaleza humana. A veces se ve incluso como un enemigo, máquinas versus humanos. Pero tú trabajas con ambos lados en busca de mejores soluciones. ¿Por qué crees que este tipo de tecnología puede mejorar a la especie? Bueno, el poder de la inteligencia artificial no es que podamos controlar robots, sino que puede ayudarnos a entendernos a nosotros mismos. Soy neurocientífica, uso la inteligencia artificial para entender nuestras mentes y cómo trabajamos, cómo envejecemos o cómo aprendemos. Y esas formas, si pensamos en cómo la inteligencia artificial podría representar inteligencia aumentada en vez de inteligencia artificial, creo que desde ahí comenzamos a ver su valor. Y hay tantas aplicaciones, si nos enfocamos en poner a las personas en el centro en vez de robots o tecnologías. Y hay tantas aplicaciones, si nos enfocamos en poner a las personas en el centro en vez de robots o tecnología. Solemos decir que la inteligencia artificial está lejos de la inteligencia o de las habilidades humanas. Parece que siempre está intentando alcanzarnos. Pero tú trabajas con algunas situaciones para mejorar algunas condiciones en los humanos. ¿Cómo funciona y por qué usas inteligencia artificial para mejorarnos? Bueno, simplemente la uso porque sé cómo hacerlo. Todos jugamos con nuestras fortalezas. Pero la verdad es que ciertos momentos se presentan en tu vida. Mi hijo fue diagnosticado con diabetes tipo 1, diabetes juvenil. Y yo sé cómo construir inteligencia artificial. Resulta que construí el primer sistema de aprendizaje automático de diabetes y fuimos capaces de repartirlo de manera gratuita, específicamente en el campo de la salud mental. Fui capaz de desarrollar el primer dispositivo que, gracias a la inteligencia artificial, predice episodios maníacos. Ayudar a enfermos bipolares, gente que sufre de una manía salvaje a una depresión aplastante, muchas veces llevando al suicidio, pérdidas de trabajo. ¿No sería increíble si supieras desde antes cuándo van a suceder estos episodios? Es un ejemplo perfecto de cómo puedes tomar esta tecnología aparentemente no humana y ponerla a trabajar por nuestras vidas. Now, if we think in some things that you said, si pensamos en algo que dijiste, antes que nada, ¿por qué es importante predecir que vas a tener un episodio para manejarlo mejor? ¿Por qué es mejor saber qué sucederá?
Es importante ser capaces de hacer este tipo de predicciones, en especial porque usualmente se presenta como una sorpresa. Por ejemplo, con el trastorno bipolar o una depresión mayor, cuando las personas están en un episodio, habitualmente es muy tarde. A ese punto ya no quieren medicarse, ya están sufriendo por la experiencia y el suicidio y el uso de drogas son un riesgo severo. Si has sido capaz de intervenir antes de que comiencen los síntomas, lograste cambiar la trayectoria de vida de alguien. Una cosa que descubrimos con el trastorno bipolar es que fuimos capaces de predecir un episodio con 1 semana y días de anticipación. La gente puede utilizar su tiempo, visitar al médico con anticipación y prevenir que pasen episodios más severos. Eso es lo que esperamos con esta tecnología. Vivian, ¿qué clases de señales se pueden encontrar usando inteligencia artificial para prevenir esos episodios? Well, there's so many different ways in which we're challenged with mental health disorders. Bueno, hay muchas maneras en las que somos desafiados con los trastornos de salud mental, neurológicos. Y a veces la ciencia es nueva. Nadie nunca había sido capaz de predecir episodios maníacos. Entonces tuvimos que descubrir cómo lo utilizamos. We have developed a new technology. Por otra parte, hemos desarrollado nueva tecnología para predecir depresión postparto, incluso cuando las madres ya han tenido a sus hijos. Es relativamente poco común, pero puede ser muy costoso, tanto en el ámbito humano como en el económico. Si supiéramos con anticipación, podríamos tratar a las madres antes de que se deprimieran, antes de que sufrieran con esa experiencia. De hecho, en muchos casos se podría prevenir efectivamente la depresión postparto. Este es un ejemplo perfecto en el que el uso de la inteligencia artificial, analizando el uso del lenguaje de las personas, al igual que algunos aspectos de su biología, nos permite prevenir las consecuencias negativas que de otra manera podrían haber sucedido. Aquí en Chile tenemos problemas enormes para encontrar el diagnóstico de una, por ejemplo, depresión postparto. No sé si en Estados Unidos es igual. ¿Qué clase de examen se hace con esta tecnología que nos va a permitir prevenir la existencia de una depresión postparto? So the first thing doesn't require any effort. Lo primero, no requiere ni un esfuerzo. Simplemente la madre que está embarazada descarga una aplicación en su smartphone y nosotros simultáneamente escuchamos. Eso suena aterrador y debiera hacerlo. Y rastreamos los movimientos, usamos los datos de movilidad y de lenguaje. Y desde esa base podemos discriminar de manera muy certera a quienes no son propensas a sufrir depresión postparto de quienes sí. Eso nos lleva a otra prueba, que observamos los que se llaman marcadores biológicos. Un test genético o epigenético. Pero lo importante es que protegemos esa información. Nunca compartimos con nadie esos datos. Es información muy confidencial. Ambos resultados, la de movilidad y la del lenguaje. De hecho, esos datos van a un fideicomiso privado, propiedad de los usuarios, no de nosotros. Y juntando esos factores, repito, podemos tomar acciones concretas como 9 de cada 10 mujeres no sufrirán depresión postparto. Entonces, tratemos ahora el resto de la población que probablemente sí la tendrá, antes de que suceda y ocurran todos los efectos colaterales. La maternidad es algo que claramente ha sido parte de tu carrera, porque tú como madre empezaste a buscar soluciones para tu hijo. ¿Cómo crees que la tecnología puede hacernos sentir mejor o incluso más felices? You know, what's fascinating, I have to say, is ¿Sabes? Es fascinante. Tengo que decir que es una de las razones por las que fui una de las primeras personas que desarrolló la inteligencia artificial para la diabetes de mi hijo. No solo porque supiera cómo usar esa tecnología, sino porque era madre.
era que podía observar la información y decir cómo había sido su día, solo con ver esos datos sin procesar. La gente decía que no había nada que predecir y yo dije, pero soy su madre y puedo ver que no está feliz en este momento del día y que se elevó su nivel de azúcar en la sangre. Por supuesto que hay algo que predecir. Insisto, la inteligencia artificial puede hacer una diferencia desde una perspectiva humana. Y un ejemplo de esto en un nuevo campo para nosotros es observar la demencia y el Alzheimer. Estamos construyendo esta luz increíble, que es difícil de explicar rápidamente, pero hace que tu actividad cerebral aumente y que disminuya la sintomatología de la demencia y el Alzheimer. Realmente asombroso. Y no podría funcionar si no fuera por la capacidad de la inteligencia artificial. Para analizar esas señales y encender las luces en tu cerebro. Sí, porque hay muchas señales, mucha información. Necesitas tener algo más grande que pueda tomar decisiones rápidas, entregar soluciones rápidas. También eres especialista en neuroprótesis. No sé si lo dije correctamente. ¿Crees que los seres humanos necesitan de esas soluciones tecnológicas en nuestro cerebro? Te pregunto porque hay una gran discusión en torno al tema. Si queremos mantener nuestra humanidad tal como está o necesitamos cambiarla. ¿Y en qué caso necesitamos cambiarla y cuándo no? ¿Cuál es tu opinión? What's your opinion? Si eres una fan de la ciencia ficción, podríamos darle un nuevo nombre a las neuroprótesis, que sería cibernética o incluso cyborgs. Y eso puede sonar aterrador, puede sonar como ciencia ficción, pero tengo 3 compañías trabajando en esa área, todas específicamente mirando a las enfermedades realmente terribles, como el Alzheimer, parálisis cerebral y depresión mayor. Podemos pensar en usar neuroprótesis o cibernética para crear una nueva forma de humanidad, para darle ventajas a los niños de sectores acomodados en sus pruebas. Eso es algo en lo que yo no creo. Por otro lado, crear tecnología como esta, piensa en un caso de parálisis cerebral que ya no puede controlar su cuerpo, no pueden controlar los movimientos y quizás no pueden ni hablar. Hemos sido capaces de crear tecnología que lee el movimiento de los ojos, las señales que salen de su cerebro, que se llama electroencefalograma, y les permite mover sus sillas de ruedas, encender las luces de su casa, escribir en computadores, esencialmente devolverles el control de su entorno, como el resto de nosotros puede hacer gratis. A ellos les digo, ¿deberían existir las neuroprótesis en el mundo? La respuesta nunca debiese ser solo sí y no. La respuesta es ¿cómo nos hace realmente mejores como humanos? Me gustaría llevarte a otro tema, a uno de los avances que desarrollaste. Estos lentes que te permiten leer las emociones de las personas que están en el espectro. Para ellos es muy difícil comprender las emociones. ¿Podrías explicarnos cómo lo hiciste y cómo piensas que podría ayudar a esta población? De todas maneras, lo haré. Incluso, si me disculpas, usaré un poco de ayuda por aquí. Estos son los lentes de Google, que algunos recordarán de algunos años atrás, y como pueden ver, tiene una pequeña pantalla de avisos. Google desarrolló esto hace años atrás y lanzarán un nuevo modelo pronto. Y me dieron este modelo para proponer nuevas ideas. Se pueden hacer cosas con los lentes de Google. Y una de las cosas que inmediatamente pensé fue qué pasaría si una de estas pequeñas cámaras pudiese leer las expresiones faciales de otras personas y analizar qué sucede. Y que en una de estas pantallas diminuta pudieses leer, ya sea una palabra o ver la cara de un dibujo para mostrarle los sentimientos de otra persona a un niño que está en el espectro autista. Que hay una sensación de la otra persona. Este es otro buen ejemplo de por qué la tecnología nunca debiese solo ser sí o no. Yo aprendí cómo hacer esto usando fondos de la CIA. Apostaría que la CIA no tiene una buena reputación en Chile, o en muchos lugares del mundo, para ser franca.
Y aún así, la misma tecnología que yo estaba ayudando a desarrollar como una académica, para lo que fuese que ellos quisieran usarla, fuimos capaces de utilizarla y ayudar a estos niños a darse cuenta de cuándo sus padres estaban felices o tristes, darse cuenta de cómo entender a otras personas. De nuevo, creo que nosotros como seres humanos podemos tomar mejores decisiones en cómo usamos la tecnología, porque una de las cosas más maravillosas que descubrimos fue que los niños no solo pueden leer expresiones faciales, sino que pueden utilizar su empatía, aprenden sobre sí mismos. Ese es un superpoder enorme que todos los niños pueden tener gratuitamente, pero que los del espectro no. Amazing. It's technology for neurodiversity. Increíble. Tecnología para la neurodiversidad. Eso es algo que ahora mismo estamos aprendiendo, que efectivamente somos diferentes y tenemos que incorporarlo. Muchas gracias por tu trabajo. Es asombroso todo lo que has hecho. Espero que sigas haciéndolo por muchos años. Este tipo de avances son claves para la humanidad. Es un placer. Gracias. Es difícil entenderlo, pero póngase usted en el lugar de una persona que es parte del espectro autista, que tiene una dificultad para manejar su ánimo porque tiene un trastorno bipolar, y todas las miles de grises que existen entre medio. ¿Será mejor tener una prótesis, una neuroprótesis para mejorar la vida de todos y ser más felices? Con esta pregunta vamos a una pausa y volvemos con más. ¿Qué es un trauma? ¿Cómo sabemos si hemos sido o no víctimas de un trauma? ¿Cómo acompañamos a una persona que ha vivido un trauma? ¿Qué características? ¿Cómo siente la realidad? Es tan difícil ponerse en el cuerpo de otro, en la cabeza de otro, que esta cápsula es más importante que nunca. Veamos de qué se trata el trauma y cómo podemos abordarlo. Trauma sería un acontecimiento en la vida de una persona que se caracteriza por su intensidad, por la incapacidad de la persona de responder adecuadamente a esa situación y por los efectos patógenos que da, que darían lugar a sintomatología. Para no mencionarlos todos, los más recurrentes es la reexperimentación de la situación traumática y la vive como en el presente. Lo segundo son síntomas evitativos, que la persona tiende a evitar todo lo que le recuerde, asocie, le parezca que tiene que ver con esa situación. Colores, olores. Y lo tercero es la hiperalerta, es decir, la persona está vigilante, mirando para responder. Lo principal en general siempre en todas las situaciones traumáticas es la angustia. Desánimo, pérdida de interés en las relaciones de las personas, con una cierta noción de desamparo. Puede que la persona, su reacción inicial sea una no reacción, pero eso no necesariamente significa que la persona no quedó traumatizada, sino significa que sus defensas hicieron que la persona encapsulara la experiencia traumática. Lo más importante allí es una escucha empática y no cuestionadora. Pero también es importante manifestar la disponibilidad. Yo estoy dispuesto a escuchar. Y si la persona no quiere hablar y si dice que está bien, habrá que respetar eso. La vivencia de los traumáticos no solo afecta a la persona traumatizada, sino que afecta también a su entorno. Es importante poder realizar una evaluación para poder identificar si efectivamente se está desarrollando un cuadro traumático o la persona con su estructura no ha podido responder adecuadamente. Y eso a veces es difícil de saber sin la ayuda profesional. Vivimos en un mundo complejo donde nos rodeamos inevitablemente de muchas noticias difíciles, malas noticias, tristezas, frustraciones que nos invaden y hacen que de alguna manera esto nos haga mirar el mundo de una forma negativa. Pero ¿qué tan poderoso puede llegar a ser el pensamiento positivo? Lo vamos a revisar aquí en la nota de Catherine Berthet.
estaba agotado. Nunca era suficiente. Nunca era suficiente como marido, como papá. Nunca era suficiente lo que ganaba. Desde mi aprendizaje que tenía hasta ese momento, era culpable mis hijos que me exigían, culpable mi trabajo, culpable mi pareja, culpable y culpaba a todo el resto. Porque ver el vaso medio lleno no es fácil, requiere un esfuerzo. Es una forma de vida que debe entrenarse. El pensamiento positivo es ver lo bueno que hay en el mundo, en nosotros mismos y en los otros. Es una dedicación, es un estar presente, es un estar consciente. Los rasgos de personalidad, como el optimismo y el pesimismo, definen la perspectiva que tienes de la vida e impactan tanto en nuestra salud mental como física. El cambio para Jorge vino de la mano de convertirse en coach ontológico. Y ahí para mí fue como fue exquisita la sensación. Ese pensamiento positivo me conectó con otro tipo de emociones que no estaban disponibles para mí. Darme cuenta de que yo ya era suficiente. Cuando uno trabaja en esa disminución del efecto negativo, está regulando fundamentalmente un área del cerebro que es el regulador de la liberación de las hormonas del estrés. El pensamiento positivo permitiría aumentar este sistema de recompensa para contrarrestar el efecto negativo de los estresores. Cuando tu estado mental es frecuentemente optimista, eres más capaz de manejar el estrés o la angustia de una manera mucho más constructiva. Mi hija, por ejemplo, el año pasado le diagnostican un cáncer. Y me duele, y me da miedo, y me da pena, y me da rabia, me da todo lo que tengo que dar. Pero voy a decir, bueno, ¿qué positivo de esto tiene? ¿Qué cosas positivas tengan? A pesar de que ella está pasando por un momento complicado. Poder entender eso y trabajar eso, a mí me permite, ¿no es cierto?, conectar con un lado más de bienestar y más positivo para mi vida. No está claro por qué las personas que se enfocan en el pensamiento positivo experimentan diversos beneficios para la salud. Una de las teorías es que tener una perspectiva positiva te permite afrontar mejor las situaciones difíciles. A través de contrarrestar los efectos negativos del estrés, nosotros podemos destinar esos recursos cognitivos, ¿cierto?, a un mejor desempeño laboral. Nos permite tener una mejor salud a nivel endocrino, a nivel de funcionamiento cardíaco. Nuestra mente está más tranquila. Hay un mayor equilibrio entre nuestro cuerpo físico y mental. Que enfrentemos de mejor manera cualquier tipo de situación problemática o difícil que podamos ir atravesando. Podemos evitar cuadros depresivos, estar más ansiosos. Pero, ¿cómo podemos poner en práctica el pensamiento positivo? Escuchar música de relajación, ejercicio físico, buena alimentación, estar rodeados de naturaleza. Darse más espacios para disfrutar, cuidar las relaciones positivas, cultivar una mente más compasiva. Si tiendes a ser pesimista, no te desesperes, aún no es tarde. Con práctica y tiempo, tu diálogo interno contendrá menos autocrítica y más autoaceptación, y también ser menos negativo con el mundo que te rodea. Hoy día me dicen, Jorge, ¿sabes qué? Te queremos ofrecer este puesto. Y lo primero que me aparece en mí, no soy suficiente para hacerlo. Sigue ocurriendo. Hoy día lo que puedo hacer es decir, no soy suficiente para eso, y digo, no, espérate, venga para acá. Y me abrazo. Y eso es un regalo para mi vida y es un trabajo de todos los días. Llega este momento en que buscamos entregar algunos elementos que nos sirvan como herramientas para la vida cotidiana, y es este espacio del punto de encuentro. Como ya les hemos contado antes, el mindfulness o esta meditación para estar presente tiene distintos beneficios tiene distintos impactos en nuestro bienestar. Nos ayuda a enfrentar situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, problemas de sueño, entre muchos otros. En esta ocasión queremos hablarles sobre prácticas guiadas del Centro Mindfulness. En la página www.centromindfulness.cl van a encontrar distintos videos que tienen prácticas de respiración, escáner corporal y ejercicios para explorar el presente. Estas prácticas son guiadas por el psiquiatra Sebastián Madeiros y tienen una duración de entre 10 a 25 minutos. En esta página también van a poder encontrar información detallada sobre qué es el mindfulness, cursos y programas basados en ello.
Bueno, y en estos tiempos turbulentos, Chile obtuvo el primer lugar en el ranking de bienestar juvenil en Sudamérica, de acuerdo a un informe elaborado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, sobre la base del índice de bienestar juvenil de la International Youth Foundation. Nuestro país es líder a nivel sudamericano y noveno a nivel global en una muestra de 36 países. Este ranking mide el desempeño de los países con 7 indicadores: la igualdad de género, oportunidades económicas, educación, salud, seguridad, participación ciudadana y tecnologías de la información y de las comunicaciones. Sin embargo, los resultados no fueron totalmente positivos. En la categoría de salud, Chile arroja sus peores resultados, quedando en el puesto número 6 a nivel sudamericano y 29 a nivel global. Entre los componentes de esta dimensión se encuentran los suicidios entre jóvenes, tasa de fertilidad adolescente y la prevalencia del tabaquismo. Además, en relación al asunto de igualdad de género, nos encontramos en el lugar 33 de 36. En el ítem que refiere a miedo de las mujeres a caminar solas es donde peor calificamos. Entre los aspectos positivos están las oportunidades económicas de los jóvenes, donde nos ubicamos en el 10º puesto a nivel global, y participación ciudadana, donde ocupamos el 7º puesto, y en la categoría que respecta a educación, donde tenemos el puesto número 3. Y ahora vamos a hacer una pausa, pero antes, siempre de la mano de ustedes, a quienes queremos escuchar en la calle. A mí lo que fácil me detona o me estresa mucho es el no poder controlar las cosas o que tener que esperar. Sobre todo no cuando depende de mí, sino cuando tengo que esperar acciones de terceros para que las cosas avancen, porque me gusta ser como bien estructurada. En eso me complico un poco, pero trato como de respirar, calmarme, y hay otras terapias alternativas que me gustan mucho, que habitualmente las conocí hace como 3 años y me ha funcionado, las aplico y he visto que me va bien con ello. En mis tiempos libres leo mucho lo que es Ho'oponopono, es una técnica hawaiana y me gusta mucho porque es como de sanarse uno para que su entorno mejore. Invertimos gran parte de nuestra vida en el trabajo y la experiencia que tenemos del trabajo termina gatillando cosas profundas en nosotros, profundos sentimientos de bienestar o de malestar. Sin embargo, una práctica cada vez más habitual es la del acoso laboral. Uno creería que vamos más bien en retirada a medida que nos vamos poniendo más conscientes, pero en Chile las cifras apuntan a que la violencia psicológica es algo muy frecuente en el espacio laboral. Queremos hablar de esto, buscar maneras de prevención, herramientas para trabajadores y para empresas. Y para eso, hoy estamos con la directora de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, Elisa Azoleaga. Muchas gracias por estar aquí, Elisa. Gracias por la invitación, Paloma. Decía esto, Elisa, porque uno cree que a medida que la sociedad evoluciona, ciertas cosas se reducen. Por ejemplo, el maltrato laboral. Sin embargo, parece que la cosa va más bien se mantiene. Cuéntanos cuál es un poco la evidencia en cuanto a qué tan frecuente es el maltrato laboral. Mira, los estudios sobre violencia en el trabajo tienen larga data, pero ha ido cambiando un poco la manera como se entiende y cómo se estudia. Primero se investigaban características de las personas, es decir, las personas eran o conflictivas o tenían ciertas características personales. Luego se estudiaron las interacciones y ahora es súper importante la consideración de las dimensiones organizacionales, de las condiciones de trabajo. Se estudia más el sistema ahora. Exacto, cómo el sistema permite o no limita la existencia de violencia. Y esto está dado, por cierto, también por un marco regulatorio, un marco nacional, cómo es la cultura del país, cuán tolerante es o no para las situaciones de violencia y, por otro lado, cuán precario es o no el empleo. Ya, a ver, hagamos esos 3 puntos. El primer punto, en relación a otros países, ¿cuán tolerante es la cultura a la violencia en Chile? A ver, lo que nosotros hemos visto es que Chile es un país muy autoritario. ¿Ya? Chile es un país muy autoritario y todo lo que ocurre en la sociedad de alguna manera se reproduce en el espacio de trabajo. Esta cultura que la dicen tal cual, trabajadoras y trabajadores, del patrón de fondo. Claro. El patrón de fondo que cree que porque es autoridad tiene derecho
a tratar de cualquier manera a los otros. Y eso tiene miles de formas de manifestación, desde formas más sutiles hasta formas más evidentes. ¿Hay alguna curva en que nosotros sepamos si estamos siendo iguales que siempre, hemos empeorado o hemos mejorado en materia de violencia en el trabajo? Mira, los estudios que tenemos nosotros, tenemos un gran levantamiento de datos en el año 2011, un estudio que se hizo con la Universidad de Ottawa y el Centro de Estudios de la Mujer. Y lo que encontramos luego en una segunda medición equivalente es en 2018, la verdad es que los datos estaban iguales, ¿ya? Y uno puede decir, bueno, se mantiene estable, pero la verdad es que todo lo que pasó entre 2011 y 2018 en términos del discurso, de erradicación de la violencia, etcétera, nos debería haber llevado a pensar que la violencia debería haber disminuido y no haberse mantenido. Claro. Y en ese sentido es importante constatar aquello. Piensa tú que en el año 2019 se cumplieron 100 años de la Organización Internacional del Trabajo y en la conmemoración de esos 100 años lo que se lanza es el Convenio 190 para la erradicación de la violencia en el trabajo. La violencia en el trabajo constituye uno de los problemas sociales y uno de los estresores más grandes en el mundo del trabajo. Algunos autores han hablado de la epidemia de la violencia en el trabajo, ya sea por la magnitud, Paloma, pero también por el impacto. Sobre todo por eso, yo decía al principio, uno pasa buena parte de su vida mucho más que con la familia, con el jefe o con la jefa, y por lo tanto tener o no tener un jefe decente, digamos, convierte tu vida en un infierno o en algo llevable. Quisiera llevarte a ese sector, a la conversación sobre los liderazgos tóxicos y cuán presente está hoy día la necesidad de tener líderes más conscientes, más formados. Sí. Escuchaba yo a un psicólogo, a Daniel Goleman, que decía, cuando uno es jefe, tiene más responsabilidad que cuando no lo es de hacerse cargo de su propia salud mental. Así es, así es. La verdad es que una tendencia en Chile que está ligada como este concepto de la meritocracia, es que los buenos trabajadores los convierten en jefes, pero existe como esta idea, pensamiento mágico de que porque lo nombran jefe va a saber ser jefe y va a poder actuar como jefe. Entonces, no es que los jefes sean unos seres malignos que quieran hacer daño, sino más bien yo me atrevería a decir que no saben ser jefes. Entonces, de un lado están estos factores culturales y de otro lado está la falta de preparación a la jefatura. Una cuestión muy relevante también es que el liderazgo destructivo no solo, y que tiene efectos en la salud mental de las personas, no solo es el liderazgo autoritario, también está el liderazgo que se ha descrito como liderazgo laissez-faire. Son esos líderes que no conducen, que no orientan, que no acompañan a sus equipos, que dejan hacer. Es decir, donde el líder lo que hace es no liderar. Bueno, no liderar, que cada uno vea cómo hace su pega. Esos liderazgos, porque la violencia no solo viene desde arriba hacia abajo, sino también la violencia puede darse entre pares o incluso de abajo hacia arriba. La violencia tiene que ver con la distribución del poder. Y esa distribución del poder no solo está dada por el poder formal en una organización donde hay la jerarquía organizacional, sino alguien puede tener mucho poder, por ejemplo, porque tiene mucha antigüedad en una organización. Claro. ¿Ya? O puede tener mucho poder porque tiene más poder afuera del trabajo. Un hombre tiene más poder que una mujer. Claro. ¿Ya? Un nacional tiene más poder que un migrante, obvio, etcétera. Claro. ¿Ya? Entonces, hay grupos específicos que están en mayor riesgo de recibir violencia en el trabajo y eso son los grupos que tienen menos poder. Pero además del poder, tiene que ver también con la división y la organización del trabajo. No es solo el poder, tiene que ver con cómo se diseña el trabajo. En un estudio que hicimos nosotros con trabajadoras y trabajadores del retail, los incentivos y el sistema de recompensas que tienen en el retail socavan la solidaridad. La solidaridad entre colegas y trabajadores es un factor protector de la salud mental. Cuando yo quito eso e inserto competencia, una competencia brutal, es decir, la torta es limitada y si yo me como un pedazo, tú dejas de comértelo, y si mi salario está indexado a la cantidad de venta que yo tengo, ¿ya? Claramente eso genera mucha tensión y mucha conflictividad entre pares. Ya, vamos a algunas de las herramientas, de las buenas prácticas que hoy día, hay muchas empresas que hoy día tienen más problemas que antes porque la pandemia generó enormes impactos en la salud mental de los trabajadores. ¿Qué herramientas hoy son
prácticas y buenas, por ejemplo, lo que acabas de decir, poner los incentivos donde tienen que estar. ¿Qué otras cosas son valiosas para poder fortalecer la salud mental de los trabajadores? Mira, hay cuestiones de orden normativo que son súper importantes. Ahora, las empresas no es que no hagan nada, en general no saben qué hacer, ¿ya? Entonces es súper importante reconocer esto. Tenemos un caso de violencia en el trabajo que terminó dramáticamente, una enfermera en una situación tremenda. Reconocer cuando hay situaciones de violencia y afrontarlas. Lo peor es meter la basura bajo la alfombra. O sea, ahí el líder que no hace nada, cero es colaboración. tan responsable con lo que sucede. Identificar las responsabilidades de que los jefes tienen que estar a cargo de los problemas del equipo. Exacto. Las organizaciones tienen que tener políticas, tolerancia cero contra las situaciones de violencia. Esas políticas tienen que decir, bueno, qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Y tienen que tener mecanismos y procedimientos para hacer denuncias, para hacer investigaciones, para poder establecer sanciones en función de la gravedad de lo que haya ocurrido, etcétera. Si no tengo eso, o si los sistemas que tienen no son confidenciales o no cuidan bien los protocolos, etcétera, probablemente las personas o no van a denunciar o van a sentirse libres de hacer lo que sea porque no hay ningún control respecto a las situaciones de violencia. Entonces, una parte normativa primero. ¿Ya? Una segunda parte tiene que ver con el reconocimiento de este desbalance de poder. En toda situación laboral hay un desbalance de poder. La existencia del derecho al trabajo tiene que ver con que hay una parte más débil y por eso es necesario, al reconocer que hay una parte más débil, hay que establecer un marco regulatorio de protección. Y en ese sentido, el poder se da de distintas maneras y en distintos lugares. Lo que te decía, el poder jerárquico dado por el organigrama, donde te ubicas tú en el organigrama, pero también el poder social. Cómo ese poder social se reproduce al interior de la organización. Aparecen cuestiones de género, de respeto a la diversidad, a las minorías. Leía yo que de hecho, bueno, como en este programa ha sido como una constatación permanente, que en cualquier ámbito las mujeres siempre están peor y este no es la excepción. Revisaba algunos de los datos antes de esta entrevista y efectivamente las mujeres tienen mayor percepción de vulnerabilidad en el trabajo, tienen, por supuesto, están mucho más expuestas a situaciones de violencia, de acoso, y seguimos, ¿no? Aquí hablas también de las poblaciones de la diversidad sexual, que en general también suelen estar en esos mismos espacios, ¿no? Así es. ¿Quién más? ¿Qué más? Entonces, identificar que hay grupos que preferentemente pueden ser víctimas. Y por lo tanto tengo que trabajar con esos grupos para capacitarlos y mostrarles que, y eso es la inducción, cuando llega un trabajador o trabajadora, yo debiera decirle, mire, este es un espacio libre de violencia. ¿Y eso qué significa? Que si usted es víctima de A, B o C, estos son los canales para denunciar, esto es lo que usted puede hacer. Y lo otro es la organización del trabajo. Cuando los trabajos tienen mucha presión, hay un proceso que hoy día estamos viviendo todos los trabajadores, que es la intensificación del trabajo. Hay que hacer más con menos tiempo, con menos recursos, etcétera. Donde antes habían 5 carniceros, hoy día hay 1. Estoy dando ese ejemplo, iba a dar un ejemplo acá, pero y esto lo estamos viviendo todos. Esa intensificación y es que impone una presión en la relación tiempo-trabajo y en sacar las cosas adelante genera una tensión muy grande. Y esa tensión muy grande es también un caldo de cultivo para generar situaciones de violencia, porque la presión y las metas van hacia arriba también. Entonces, ¿y ahí qué se puede hacer para ayudar a manejar esa tensión? Porque la tensión no va a bajar, es como el cambio climático, como que ¿de qué manera nos adaptamos a estas condiciones? Mira, yo creo que no, si usamos el ejemplo del cambio climático, no debemos abandonar la idea de que hay que cambiar el modo como vivimos y como producimos, ¿ya? No hay que abandonar la idea de que no es aceptable que en el lugar de trabajo las personas sean agredidas o que las personas enfermen en sus trabajos, ¿ya? O por sus trabajos. Exacto, en sus trabajos, por sus trabajos. O sea, si tú miras las cifras de salud mental relacionadas con el trabajo, han tenido un crecimiento exponencial de 300% en los últimos años. O sea, no es que la gente está teniendo problemas de salud mental, es cierto, la salud mental es un fenómeno multicausal, pero tenemos hoy día un crecimiento potente de enfermedades profesionales de salud mental, donde ha sido posible constatar la relación de causa-efecto entre el trabajo y el resultado de salud mental. Trabajadores de salud, trabajadores de servicios, trabajadores de call center, trabajadores del mundo de la justicia, tienen un mayor riesgo por la naturaleza del trabajo. Entonces, dicho eso, no tenemos que abandonar el horizonte como ético-político en el sentido de erradicación de cualquier forma de violencia en el trabajo, pero en concreto también hay que poder mostrarle al empleador que esto es un mal negocio.
Un lugar de trabajo con situaciones de violencia en el trabajo es muy costoso para una organización. Es costoso por el clima que hay en los equipos, va a reducir o va a empeorar la productividad, va a tener efectos reputacionales muy grandes. Los tiene, de hecho. Los tiene. Y porque hay que decirlo, uno de los peores resultados de la violencia en el trabajo, y que hay bastante evidencia, es el suicidio. Esto es un asunto de vida o muerte, no estamos hablando de que la gente se sienta o esté un poquito triste. Son impactos mayores. Exacto. De todas maneras, Elisa, se nos acabó el tiempo, se me quedaron 300 temas juntos, pero nos vamos a volver a ver, porque este es un tema muy importante. Muchas gracias por estar en Sanamente. Encantada, muchas gracias a ti por la invitación. Hemos querido levantar este tema en torno al trabajo porque es grave, es profundo, nos afecta. Todos estamos multiplicados por el mismo factor. Todos venimos a algún lugar o nos encontramos con alguien a trabajar y las relaciones en esos espacios suelen ser difíciles, suelen ser desafiantes, más cuando estamos estresados. Nos quedamos cortos, pero vamos a seguir entregando herramientas aquí porque sabemos que es un problema de alta prevalencia. Nos pasa a muchos. Todos conocemos un caso al menos, ¿verdad? Pero vamos a ir a un pequeño dato. Estamos llenos de pequeñas prácticas para poder sentirnos mejor. El asombro, en ese sentido, aunque a veces esté relacionado con cosas cotidianas, puede ayudarnos justamente a tomar un poco de distancia respecto de las cosas que nos preocupan. El poder del asombro ha sido estudiado y uno podría meterlo como una especie de abdominal. ¿Qué tal si hoy nos asombramos con algo nuevo y relajamos nuestra mente? El árbol más grande de la Tierra, el esfuerzo sobrehumano que hizo un niño para encontrar a sus padres, o el despegue de SpaceX. Cada una de estas imágenes despiertan un sentimiento común en nosotros, el asombro. Mientras esto ocurre, nuestro cerebro también está viviendo un proceso particular. Acostumbrado a medir permanentemente los riesgos y oportunidades, el cerebro reacciona frente a lo desconocido o lo que está fuera de la norma y genera mayor actividad para recalcular los escenarios. Este proceso ha sido observado por la ciencia y, ¿sabes?, puede ayudar a tu salud mental. Diversos estudios han confirmado que el asombro mejora nuestra creatividad, libera a la mente de sus pensamientos rumiantes e incluso nos hace más generosos. Todo gracias a que el asombro nos pone en perspectiva, nos conecta con la humildad y la maravilla de lo que nos rodea. Es así como si estás en un mal momento, puedes recopilar experiencias que te asombren, en la naturaleza, en la ciencia o en las proezas humanas. Revisar esas historias te ayudará a sentirte mejor y emocionarte con algunas dimensiones fantásticas de nuestra vida en la Tierra. Antes de irnos queremos contarles sobre este Foro Mayor. Es una línea telefónica que está al servicio de los adultos mayores, creada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, justamente, donde van a poder encontrar orientación sobre algunos temas vinculados con el envejecimiento y los distintos procesos a los que estamos tan poco acostumbrados, ¿verdad? Es raro porque todos los humanos nacemos y morimos y envejecemos, y sin embargo nos cuesta tanto relacionarnos con la vejez o con el envejecimiento. Además van a poder encontrar soporte emocional para quien lo necesite si es que utilizan este teléfono que es el 800-400-035. Con esta invitación, como cada capítulo, los dejamos invitados a encontrarse con nosotros a través de nuestras redes, en nuestras plataformas donde están todos los capítulos de Sanamente, a darnos buenas ideas sobre qué otros temas podemos abordar y sobre todo a seguir en contacto para sentirnos mejor. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.